Bueno, hoy en la noche, a las 8 de la noche, si no me equivoco, se va a escuchar una alarma. A las 8. Sí, pero no por cohetes que vienen de Irán. Ya lo veo, claro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hay quienes dicen que estamos cerca de otra vez de ese tema, pero hoy en la noche se empieza a conmemorar Yom HaZikaron, el día del recuerdo de la caída de los soldados del ejército de Israel en todas las guerras, desde la independencia hasta nuestros días, y de las personas que trabajan en los movimientos de seguridad de Israel, y de las personas que lamentablemente fallecieron en atentados terroristas. Eso es lo que se conmemora mañana, básicamente, que comienza hoy en la noche aquí en Israel. Y eso nos lleva a hablar de un tema muy interesante, y que hoy en día voy a hablar de nuestra óptica o de mi óptica o de cómo nosotros lo vemos, de el tema de alistarse y luchar en el ejército de Israel, Tzva Haganah Israel. Por varios motivos es una gran mitzvah servir en el ejército de Israel. Este tema tiene varias ramas. Lo primero es cuál es la mitzvah o las mitzvot que tienen que ver con el servicio en el ejército. Después, un tema muy importante y polémico es cuál es el lugar de los estudiantes de Torah, los Bajurei Yeshiva, y si ellos también tienen mitzvah de alistarse al ejército. Tercer tema es cómo se maneja el tema de las mujeres soldadas en el ejército de Israel, si eso va de acuerdo a la halajá o no. No vamos a hablar de todos los temas, no vamos a alcanzar. Y otro tema más es qué pasa cuando uno recibe en el ejército una orden de alguno de sus comandantes o sargentos que contradice la halajá. Entonces vamos a empezar desde el principio. Es una mitzvah, es una gran mitzvah de la Torah de alistarse al ejército de Israel. Y tenemos aquí dos mitzvot básicas que se cumplen en el momento que uno pasa a ser parte del ejército. Y cada una de estas dos mitzvot es independiente de la otra y es una mitzvah general. La primera es salvar a un yehudí del peligro que es provocado por nuestros enemigos. Atzalat Israel, salvar a un yehudí. 2, cuidar a Eretz Israel, que esté bajo nuestra soberanía y que no sea usurpada o conquistada por otros pueblos, por otras naciones, por otros entes. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas.
La primera es que tenemos la mitzvah y la obligación de que si vemos a un yehudí en peligro inminente, tenemos que ir y ayudarlo y salvarlo. Como está escrito en la parsha de esta semana, Vaikra 19:16, Lo ta'amod al dam reja. No te quedes parado al ver la sangre de tu hermano que está en peligro. O sea, si yo veo a un yehudí que está en peligro, ¿sí? No puedo decir, bueno, no es mi asunto. Que se las arregle como pueda. No. Tú tienes mitzvah de ir y ayudarlo. Ya, muchas veces cuando yo tengo que ir a ayudar a alguien para sacarlo del peligro, yo mismo me estoy poniendo en peligro. Y eso es algo que no es tan simple. Y también hay una pregunta, ¿hasta qué punto yo tengo que poner mi vida en peligro para salvar a otro del peligro? Entonces, generalmente cuando yo tengo que salvar a alguien, algún tipo de peligro yo tengo que pasar. Porque si él está en peligro, entonces aparentemente para sacarlo del peligro yo también voy a tener que entrar en algún nivel de peligrosidad. Y dice la Torá, no te quedes parado viendo como tu hermano peligra su vida, sino ayúdalo a salvarlo. Y esa mitzvah es afilu con un yehudi. ¿Qué vamos a decir si esa mitzvah se amplía a todo el pueblo de Israel? Entonces, cuando una persona ve de que todo el pueblo de Israel está en peligro, Badai que tiene mitzvah de ir y ayudarlos a salvarlos de esa situación. Y así dijeron Jajamim en la Mishnah, Kol hamekayem nefesh achat mi Israel, todo aquel que salva, que sostiene a un alma de Israel, malea alaba katuv, el pasuk, la Torah lo considera que ilu kiem olam maleh, como si hubiera sostenido y mantenido a todo un mundo. Eso es con una sola neshama. Cuanto más cuando una persona ayuda a mantener a todo un pueblo completo, a que se salve de sus enemigos y de sus peligros. Y eso está conectado con el tema de la milhamá, de la guerra. Porque muchas veces tenemos que ir a luchar, tenemos que salir a la guerra en contra de nuestros enemigos para salvar a nuestros hermanos, para salvar a nuestro pueblo. Y el Rambam en Ilhot Melachim, en los Alajot de Reyes, capítulo 5, Alajá Aleph, él dice de que hay varios tipos de Milhemet Mitzvah, hay varios tipos de Melhamá. En la Torah tenemos dos tipos de Milhamá, dos tipos de guerras. Una se llama Milhemet Mitzvah y la otra Milhemet Reshut. Milhemet Mitzvah es la Milhamá obligatoria. Milhemet Reshut es una milhamá que es optativa. ¿Qué significa milhamá optativa? Es una milhamá que hace un rey para aumentar los límites de Eretz Israel. ¿Sí? Él quiere llegar hasta Moscú. ¿Sí? Quiere que Eretz Israel sea como Rusia. Un satélite, ¿no? Que sea un país grande. Top. Entonces, aumentar los límites de Eretz Israel no es mitzvah. Mitzvah es conquistar la Eretz Israel de acuerdo a los límites que la Torah prometió, que Hashem le prometió a Israel.
Si quiero, eso es mitzvah, eso es obligación. ¿Sí? O sea, Am Israel tiene la obligación de conquistar la tierra prometida. Ni un milímetro menos. ¿Hasta dónde llega la tierra prometida? Bueno, eso ya es una gran pregunta. ¿Hasta dónde llega? Pero verdad es que es mucho más de lo que tenemos hoy en día. Eso no hay ninguna duda. Todavía falta un poco de... Falta todavía. Todo. Esa es una mitzvah, es una milchemet mitzvah. La otra es la mitzvah en contra de Amalek. Y la tercera es esta. La mitzvah de defender a Am Israel. Y así dice el Rambam. ¿Cuál es milchemet mitzvah? Zon milchemet shivat hamemim, la milchama, la guerra de luchar en contra de los 7 pueblos canaanitas que habitan en Eretz Israel, que básicamente esa fue la milchama de Yoshua bin Nun al conquistar Eretz Israel, la milchama de Amalek, y la tercera, Ezrat Israel, la ayuda a Israel miad tzar, en contra del enemigo sheba aleim, que viene hacia ellos, que viene a luchar en contra de Am Israel. ¿Sí? Y hoy en día esa es básicamente la definición básica del ejército de Israel. Tzva Hagana le Israel, el ejército de defensa de Israel. ¿Qué significa de defensa? De defensa en contra de los enemigos que nos quieren hacer daño. Entonces, cuando una persona se alista al ejército de Israel, entonces primeramente está salvando a otros Yehudim, y segundo, está siendo partícipe de esa guerra que es mitzvah, de defender a Israel de sus enemigos. La mitzvah de ir a la milchama es una mitzvah que exige ponerse en peligro. Y en general exige ponerse en peligro más de lo que normalmente uno se pone en peligro para salvar a una persona, no en momento de guerra. Por ejemplo, si yo veo que una persona está en el mar y se está hundiendo, entonces si yo sé nadar, tengo mitzvah de ir y tratar de salvarlo. O sea, no hay ninguna duda que yo me estoy poniendo un poco en peligro en el momento que voy a salvarlo. ¿Por qué? Porque es posible de que, bueno, aunque yo sé nadar, es posible que el otro también sabía nadar y a pesar de eso se está hundiendo, se está ahogando. Y entrar en el mar a salvar a otra persona tiene un cierto nivel de peligrosidad. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, estoy seguro de que no sé nadar suficientemente bien o que el mar está muy picado y está muy peligroso? ¿Yo tengo que saltar a ir y salvar a esa persona? Respuesta, no. Porque no queremos que en lugar de que muera una persona, mueran 2. Eso es cuando las probabilidades de que la persona que vaya a salvar son menores y que él también al final muera al tratar de salvar a su compañero. Entonces ahí Jajamim están un poco en la disyuntiva. ¿Hasta qué punto yo tengo que poner en peligro mi vida para salvar a mi compañero? Pero hay una situación en la cual no hay discusión. Guerra. En la guerra todos están en peligro. No hay nadie que no esté en peligro. Y a pesar de eso, dice la Torá, hay que salir a luchar, hay que ir a la guerra. Entonces ahí cada individuo, cada soldado, básicamente tiene que estar dispuesto a ponerse en peligro
en un gran peligro para defender al pueblo de Israel en contra de sus enemigos. La Torá dice en un lugar, Bajai Baem, Adam, que la persona haga las mitzvot de la Torá para vivir en ellas y no para morir en ellas. Así dicen Jajamim. Bajai Baem, Velo Sheamut Baem. Y por eso hay una regla de oro en la Torá que es Pikuach Nefesh. ¿Qué es Pikuach Nefesh? Que si yo tengo ahora que profanar Shabbat, porque si no lo profano, Haz Bejalila puedo o peligrar mi vida con seguridad, o afilu Safek Pikuach Nefesh, afilu que es una situación peligrosa, dudosa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cuidarme de no profanar Shabbat o tengo que profanar Shabbat? ¿Qué hago? Profanar Shabbat. ¿Por qué profanar Shabbat? Por lo que dice la Torah, Bajai Baem, las mitzvot de la Torah fueron entregados para vivir en ellas y no morir por ellas. Entonces por eso, menos 3 mitzvot de la Torah, que son las 3 mitzvot: idolatría, asesinato y adulterio. Por todas las mitzvot de la Torah, la persona tiene que profanar la Torah para salvar su vida. Pero en la guerra, o sea... Reja, no estoy hablando de la guerra, ahora llegamos a la guerra. No estoy hablando de la guerra, estoy hablando fuera de la guerra. Está en una situación. Viene un goy y te dice, o te arrodillas ante esa estatua o te mato. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mejor. Si puedes matarlo a él, mátalo a él. Pero si no, que te maten. ¿Sí? O lo matas a él o te matamos a ti. Te tienes que dejar matar. O te acuestas con la esposa del vecino o te matamos. Te tienes que dejar matar. Pero esos son los únicos 3 ejemplos. En todos los demás, profanar Shabbat, comer en Yom Kippur, comer Hametz en Pesach, comer Taref, todas las mitzvot de la Torah, la persona profana la Torah para salvar su vida. Hay una discusión entre el Rambam y el Tosfot si es de que yo puedo profanar o tengo que profanar para salvar la vida. Según el Tosfot, tengo permiso de profanar la mitzvah, pero no tengo obligación. Según el Rambam, estás obligado a profanar la mitzvah para salvar tu vida. Y si no profanaste la mitzvah y te mataron, eres culpable de que te mataron. O sea, tenías que haber profanado la mitzvah. Así dice el Rambam. Todo eso es cuando una persona está en una situación personal, particular, de qué hacer. O profanar Shabbat o salvar la vida. Ahí está el Heshbon, ahí está la cuenta, qué hacer. Pero en la guerra, dice Rav Kook, en la guerra no hay ese Heshbon. En la guerra, aunque con seguridad estás expuesto a la muerte y hay una gran probabilidad de que mueras y que no vuelvas a tu casa, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Escaparte de la guerra y no ir al ejército para no tener que pasar la guerra? ¿O tienes que entrar en la guerra porque es mitzvah defender a tu pueblo? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir al ejército y tienes que ir a la guerra, aunque las probabilidades de no volver son grandes. ¿Por qué? Porque aquí la cuenta de la vida o la muerte no entra en el Heshbon como en lo anterior. En lo particular, ahí tienes que poner en la balanza tu vida y la mitzvah. Pero en la milhamá, dice el Rav Kook, la regla de que vivirás en ellas y no morirás por ellas
no es relevante en alajot públicas, del público, de la guerra. La guerra no es algo particular. La guerra es algo tziburí, es algo de Am Israel. Y por eso las alajot del público, del tzibur, no son como las alajot del particular. Y por eso, para mantener la seguridad del público de Am Israel, los particulares tienen que poner su vida en peligro para salvar al pueblo. Y así también dice uno de los Jajamim contemporáneos, el Rav Waldenberg, en su libro Tzitz Eliezer, que también la regla de Hayecha Kodmim le Hayecha Braja. Tenemos una regla en la Torah. Yo tengo un vaso de agua, estoy en el desierto. Tengo un vaso de agua. Si yo tomo el vaso de agua, yo vivo y mi compañero se muere. Todo, comparte. Mitad del vaso para él y mitad del vaso para él. No. Los dos nos morimos. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Comparto o no comparto? Pero el otro se va a morir. Oh, dijeron, Jajamim, Hayeja, tu vida antecede a la vida de tu compañero. Eso es, en todos los casos, menos en uno, en la guerra. En la guerra, mi vida no vale más que la de mi compañero soldado. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando ya de alajot, que no son a nivel particular entre mi compañero y yo. Aquí estamos hablando de ilhot tzibur, alajot del público, del am en general, y por eso todos los soldados están obligados a ponerse en peligro para salvar a sus compañeros. Y eso es lo que se hace cuando salimos a la guerra. Todos luchamos. Es que yo solo lucho por mí, para salvarme a mí. No, yo salgo aquí a luchar por todos. Entonces vemos aquí que las reglas que se aplican a nivel particular y personal de Pikuach Nefesh o de que tu vida antecede a la de tu compañero son relevantes solamente en aspectos personales, individuales, particulares. Pero cuando llegamos al tema de la guerra, ahí tú eres parte del equipo. Y todos luchan por todos. Y todos se ponen en peligro por todos. Y tú y tu vida no vale más que la de tu compañero y que la del otro soldado o de la otra persona. Entonces, ese es un punto muy importante que hay que entender. Si yo tengo que salvar a una persona que se está ahogando, entonces, según la mayoría de los poskim, yo no tengo que poner mi vida en peligro para salvar la vida de otra persona que está en peligro. ¿Por qué? Por lo que dijimos. Porque Bajai Baem, vivirás en ellas y no morirás por ellas. Si yo ahora voy a salvar a mi compañero, es porque tengo que cumplir la mitzvah de no quedarme ahí sin hacer nada para salvarle la vida. Esa es una mitzvah de la Torah. Lo tamot adam reja, no te quedes estático cuando ves que tu compañero está en peligro. Vienen Jajamim y dicen, eso es con una condición.
que tú no te pongas en peligro. Pero si tú también te pones en peligro, ahí no tienes la mitzvah de ir y salvar a tu compañero. No tienes la obligación. ¿Qué pasa cuando es medio peligro? Bueno, ahí hay discusión. Pero cuando el peligro es seguro, no tengo mitzvah. Pero cuando hablamos de la milhamá, de la guerra, todos están de acuerdo que la persona tiene que poner en peligro su vida para ganar la guerra. Esa es la diferencia que hay entre la guerra y todo lo demás. Eso es lo primero. La primera mitzvah que tenemos a nivel de la guerra. Salvar a Israel y luchar en contra de sus enemigos. Después tenemos la mitzvah de Ishuv Haaretz, de la conquista de Eretz Israel. Así nos enseña el Ramban, Nachmanides. Veorashtem et haaretz, y heredarán la tierra. Hay quienes dicen esa mitzvah es en la época del templo. Viene el Ramban y muchos otros y dicen no, esa mitzvah es actual en todo momento, para todas las generaciones. En el momento que tengamos la oportunidad de conquistar Eretz Israel, hay que conquistarlo. 2000 años no tuvimos la oportunidad y ahora sí. De acuerdo al Ramban, tenemos la mitzvah de conquistar la tierra de Israel y que la tierra de Israel sea gobernada y esté bajo la soberanía del pueblo de Israel. Así dice el Ramban. Y esa mitzvah vale por todas las mitzvot de la Torah. Y esa mitzvah también desplaza Pikuach Nefesh. ¿Por qué? Porque si yo digo que tengo una mitzvah de conquistar Eretz Israel, ¿cómo se conquista Eretz Israel? ¿Qué hay que hacer para conquistar Eretz Israel? Decirle a los árabes, ¿nos pueden hacer el favor de retirarse, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Sí? Por lo menos páguenos el pasaje. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Sí? Con la guerra. Guerra. Para conquistar Eretz Israel hay que hacer guerra. Tov, Hashem nos va a ayudar y nos va a hacer milagros. No, nosotros no nos apoyamos en los milagros y en una guerra sucede que la gente muere. Entonces, Akadosh Baruj Hu te ordena hacer una mitzvah donde Él te pone tu vida en peligro. Eso contradice toda la regla de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh es no hagas mitzvot que te ponen en peligro. Profana el Shabbat para no ponerte en peligro. Aquí la Torah viene y te dice, haz una mitzvah que toda su esencia es ponerse en peligro. Porque en una guerra todos están en peligro. Entonces vemos aquí, otra vez, que la regla de Pikuach Nefesh no se aplica en la mitzvah de conquistar Eretz Israel. Entonces, si esa mitzvah se aplica para conquistar Eretz Israel, mucho más que se aplica para defender los territorios que ya tenemos en nuestras manos, de que no pasen a manos enemigas. Y eso es también lo que hace el ejército de Israel. Y que ciertamente durante muchas generaciones no tuvimos esa oportunidad, pero ahora, Baruch Hashem, tenemos ese mérito. Entonces aquí tenemos dos mitzvot
por las cuales tenemos que alistarnos y ser partícipes del ejército de Israel. La primera, defendernos de nuestros enemigos. Segunda, conquistar Eretz Israel. La primera tiene que ver con la defensa de Am Israel y la segunda tiene que ver con la tierra de Israel. Y así le dijo, como hizo Yoav ben Tzruya, que era el ministro del ejército de David Amelech, ¿sí? Cuando entró en la guerra y había que luchar en contra del enemigo, y él dijo las dos cosas: Hazak benit Hazek, vamos a reforzarnos, Be'at Amenu, para nuestro pueblo, Ube'at Arei Elokeinu, y para las ciudades de nuestro Dios. Vashem yaseh atov beinav, y Hashem hará lo bueno en sus ojos. Entonces tenemos que luchar por nuestro pueblo, o sea, defenderlo de sus enemigos, y tenemos que luchar por las ciudades de Elokeinu, que son las ciudades de Eretz Israel. Entonces la mitzvah de Milhamá, la mitzvah de la guerra y la mitzvah de alistarse al ejército es una mitzvah klalit, general, que incluye a todos. En general, como dijimos, las mitzvot las cumplimos a nivel de personas particulares. Yo me pongo tefilín, yo cuido mi Shabbat, yo hago mi tefilá. Y a pesar de eso, nosotros sabemos que Kol Israel Arabim Zebazeh, que todos los Yudim somos unos responsables por los demás. Pero al final la mitzvah es mía. Cuando yo me tengo que poner tefilín, es mi mitzvah. Cuando yo tengo que hacer kiddush, es mi mitzvah. Cuando yo tengo que hacer tefilá, es mi mitzvah. Es la mitzvah de cada uno y uno. La mitzvah de servir en el ejército es una mitzvah que nos incluye dentro de una generalidad. ¿Okay? Y pasamos a ser parte de un componente general para la defensa, para la conquista. Y por eso, si en todos los casos tenemos la obligación y la responsabilidad de ser unos responsables por los demás y de ser garantes por los demás, mucho más en la guerra. Primeramente de participar y no dejar que otros hagan el trabajo. Segundo, cuando ya estás adentro, tienes que tener mucho cuidado de hacerlo bien. Y de no provocar, ¿sí?, de que se debilite la fuerza del ejército. Por ejemplo, demostrando miedo o temor en el momento de la guerra. Entonces, a pesar de que en forma general la Torá nos enseña a no tenerle miedo a los peligros, o mejor dicho, tener cuidado de no entrar en peligros, ¿sí? Yo no tengo que cruzar un puente que está tambaleando y en cualquier momento se va a caer. O entrar en una casa que el techo se está por venir abajo. ¿Qué? ¿Eres miedoso? No, no soy miedoso, pero no quiero morirme. Soy precavido, ¿ves tú? Entonces, la Torá nos enseña, en general, a ser precavido. Y no entrar en situaciones de peligro. Pero como dijimos, eso es en todos los casos, menos en la guerra.
Como van a que también en la guerra una persona no tiene que ponerse a la intemperie para que le disparen y lo maten. Pero en forma general, los soldados, ¿verdad?, que están en una situación donde su vida está constantemente en peligro. Y aquí, el soldado no puede decir, bueno, esto es peligroso, me escapo, me voy. Mis compañeros saben luchar mejor que yo. En el momento que un soldado hace algo así, provoca el comienzo del peligro de que sus compañeros empiecen a tener temor, miedo, a desmoralizarse. Y por eso la Torah nos ordena y le ordena a los soldados que no tienen que tener miedo y que no tienen que tener temor y que no tienen que desmoralizarse en el momento que van a la guerra. En otras palabras, que tienen que ser valientes, que tienen que ser corajudos, que tienen que saber luchar. Y así escribió el Rambam en Ilhot Melachim, capítulo 7, alajá 15. Traducción. Y después de que se introduzca el hombre en los nudos de la guerra, o sea, que empiece a luchar, se tiene que apoyar en la seguridad de Israel y su Salvador en el momento de desgracia, o sea, en Akadosh Baruj Hu. Cuando salimos a la guerra, antes de confiar en nuestros armamentos, primeramente, ¿en quién tenemos que confiar? En Akadosh Baruj Hu. En Akadosh Baruj Hu. Cada soldado israelí que sale a la guerra tiene que saber de que su confianza está puesta en Hashem. Y tiene que saber que por la unicidad del nombre, Él hace la guerra. Las guerras de Am Israel son las guerras de Akadosh Baruj Hu. Los enemigos de Israel son los enemigos de Akadosh Baruj Hu. Y por eso, cuando tú sales a luchar por Am Israel, sales a luchar por Hashem. Estás haciendo la guerra de Akadosh Baruj Hu. Esto se aprende de Moshe Rabbeinu. ¿Cómo se aprende de Moshe Rabbeinu? Porque cuando los midianitas mandaron a sus princesas a incitar al pecado a Bnei Israel en base al consejo de Bil'am, que cuando quiso maldecir a Israel no pudo y los bendijo. Entonces dijo Bil'am, tenemos que usar otra estrategia. ¿Cuál? Mandemos a nuestras princesas, moabitas y midianitas, y que empiecen los romances. Y que cuando empiecen los romances va a seguir la idolatría. Y cuando llegue la idolatría, ahí acabaste con Am Israel. Entonces todo el plan era provocar el pecado en Am Israel. Y tuvieron éxito. Con la tribu de Shimón, como dice la Torá, Zimri ben Salú se acostó en público con la princesa Cozbi bat Tzur, y ahí hubo una epidemia. 24.000 componentes de la tribu de Shimón murieron. Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, hay que vengar lo que hicieron los midianitas. Y por eso alístense y salgan a luchar en contra de Midian. ¿A quién hay que vengar? A Israel. Así le dice Hashem a Moshe. Pero cuando Moshe reúne al ejército, dice, tenemos que vengar y hacer la milhamá de Hashem. No entendí. ¿De quién es la milhamá? ¿Es de Israel o de Hashem? Lo mismo.
La milhamá de Israel es la milhamá de Hashem. Y la milhamá de Hashem es la milhamá de Israel. Y por eso, cuando Hashem le ordena a Moshe, le dice Milhemet Israel, la guerra de Israel. Pero cuando Moshe reúne a Israel, le dice, tenemos que hacer la milhamá de Hashem. Es un pasuk y la tefilá que Hashem es varón de guerra, ¿no? Ish Amilhama. ¿Qué? Mejor. Entonces, por eso, el soldado Yehudí, cuando sale a la guerra, tiene que apoyarse en Akadosh Baruj Hu y confiar en él. Y tiene que saber de que esa guerra es para enaltecer la unicidad de Hashem en el mundo. Y por eso tiene que entregar todo lo que tiene para luchar. Velo irá, velo ifajet, y no tiene que temer ni tiene que tener miedo. Y cuando sale a la guerra, no tiene que pensar ni en su esposa ni en sus hijos. El celular se queda afuera. No solamente por seguridad, sino por esencia. Ahora tú tienes que estar enfocado en Am Israel. Y tienes que borrar de tu mente tu particularidad. Ahora tú eres una persona que dejó de ser esposo y padre de familia. Ahora tú eres un soldado del ejército de Akadosh Baruj Hu, de Am Israel. Y en eso tienes que estar enfocado. Y por eso tiene que borrar su recuerdo de su corazón. Y tiene que liberar todo su corazón, todo su pensamiento para dedicarse a la guerra. Y todo aquel que empieza a pensar y analizar en la guerra y a atemorizarse, está pasando por una prohibición de la Torá, como está escrito en Devarim 20, Al yerach levavchem, que no se ablanden vuestros corazones. Al tir'u, no tengan miedo. Ve'al tachpezu, ve'al tarzu, no tengan temor. Eso es el soldado. Pero además de eso, ¿qué pasa en el momento que un soldado empieza a tener miedo? Contagio. Eso es onda expansiva. Entonces, no solamente que eso te perjudica a ti como soldado, la sangre de Am Israel depende de su cuello, de su cogote. Cuando tu compañero vea que se te bajan los calzones en el momento de la guerra, entonces tu hermano lo va a sentir. Y él también va a tener miedo, y eso va a influenciar en el otro, y en el otro, y en el otro. Y si no venció, y no hizo la guerra con todo su corazón y con toda su alma, es como si él hubiera derramado la sangre de todos. Como está escrito, Veloimas et levav echav kilvavo, y que no derrita el corazón de sus hermanos como su corazón. O sea, si tú derrites tu corazón de miedo, tú estás derritiendo el corazón de todos tus hermanos. Top. Así tiene que actuar un soldado en el ejército de Israel. Baruch Hashem, como actúan hoy en día, con toda la valentía, con toda la fuerza, con todo el poder. Entonces, vemos aquí que esa es la finalidad del ejército. La primera, salvar y luchar en contra de nuestros enemigos para defendernos de ellos. Y la otra, cumplir la mitzvah de conquistar la tierra, de vivir en la tierra, de habitar en la tierra.
Entonces, de acuerdo a esto, es mitzvah que cada uno saliste al ejército. O sea, en el ejército hay muchas posiciones. En el ejército se necesita los que salen al campo de batalla, pero se necesitan los de la logística, ¿sí? Los que traen suministro, armamentos, ¿eh? Se necesita cocineros, ¿sí? Se necesita los que trabajan en la inteligencia, enfermeros, doctores. Se necesita los que están en la computadora y los que están informando. De hecho, hay muchas posiciones. ¿Verdad? Entonces, sin ninguna duda que, según la halajá, cuanto más difícil o más peligrosa es la función del soldado, más grande es su mitzvah. A pesar de que todos hacen mitzvah. Y también los que están en la retaguardia, o los que están en las oficinas ahí con las computadoras, o con los radares, o con todo lo que necesitamos para poder hacer la guerra. Entonces, verdad que los que están en el campo de batalla, en el aire o en el mar o en la tierra, son los que más mérito tienen. ¿Okay? Pero al final, todos los que sirven. Y todos los que están dentro del ejército como tal, cumplen la mitzvah. Y cada uno que sirve de acuerdo a su posición para la seguridad de Am Israel. Cuanto más compleja es su función, más grande será su mitzvah. Para poder ser un buen soldado hay que hacer un buen entrenamiento, una buena preparación. Entonces ya en ese momento la mitzvah se cumple, no solamente en el momento cuando uno sale directamente ya a la batalla, sino también en el momento del entrenamiento, de las prácticas, ya se cumple la mitzvah. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque cuando el enemigo ve de que el ejército es de soldados que se preparan de manera seria, entonces eso ya provoca temor en el enemigo. No solamente cuando salimos a luchar. ¿Qué? De que no siempre eso es suficiente y hay que salir a luchar, pero la mitzvah ya comienza en ese momento. Hasta aquí todo en orden, pero como siempre en todo hay quejas. Bueno, para el ejército así, el ejército asá, y no luchan como deberían. ¿Y por qué dejan ahí al medio Hamas y al medio Hezbollah y al medio... O sea, ¿verdad? Y siempre todos tenemos quejas, ¿sí? De que somos Rambo. ¿Escucharon hablar de Rambo? Que nosotros solucionaríamos todos los problemas, ¿no? Nosotros salíamos a luchar y ya no existe ni Irán, ni el Hamas, ni el Hezbollah, ni nadie. ¿Sí? Solamente soplamos y ya se acabaron. Entonces que sepan que como siempre todo en la historia, todo se repite. Cuando uno estudia Tanaj, se da cuenta que siempre en el ejército de Israel, en todas las épocas, todo era perfecto, todo era excelente. David Amelech no tuvo problemas con sus ministros y con sus guerras. No, también tuvo. Entonces, no es que nosotros queremos acabar con nuestros enemigos de una vez y se acabó y no hay problema, pero se ve que las cosas son más complejas y no son tan simples.
Entonces al final, luego de todas las quejas y de afirmo que sean críticas constructivas, el punto final es de que hay críticas, pero como se dice, si tú quieres de que haya menos críticas, entonces por favor ayuda, apoya la causa. Entonces esa es la mitzvah. La mitzvah es apoyar la causa de que este país y este estado necesita tener un ejército fuerte para que por medio de él Akadosh Baruj Hu pueda apoyarnos para cumplir con estas dos grandes mitzvot de ayudar a Am Israel, salvar a Am Israel en contra de sus enemigos y poder mantener a esta tierra bajo nuestra soberanía.